Hay algo que me faltó decir que es muy importante de la anterior iglesia, la iglesia de Esmirna, y es que en este periodo del año 100 al año 300, dos cosas que fueron muy, muy claves, que por eso cuando Jesús le dice, yo conozco tus obras, una es que ellos llevaron el evangelio al mundo conocido. O sea, en este periodo del año 100, el año 300, acuérdense que estoy hablando de que es un mensaje a través de la iglesia de Esmirna, no que fue solo la iglesia de Esmirna, fue todos los cristianos, sino en este periodo que creemos que representa la iglesia de Esmirna del año 100 al año 300, esta gente llevó el evangelio a las naciones. O sea, lo llevaron a rincones donde antes no había ido. Y lo segundo que pasó fue que en este periodo, que hubo tanta persecución por quitar la Biblia, fue uno de los momentos donde más se tradujo la Biblia, donde más se hicieron manuscritos de la Biblia. Cuando hable de Apocalipsis 5, gracias, donde hablo acerca del rollo, voy a explicar un poquito acerca de esto, muy rápido. Y es que para la gente de los tiempos bíblicos no era fácil tener una Biblia, porque era copiar la Biblia. Y usted póngase a escribir. Mi papá tuvo algo que siempre lo recordé, que él tuvo un ejercicio en los últimos años para no dejar de escribir y no dejar de como ejercer, y es que comenzó a escribir la Biblia. Y yo le vi como 6 cuadernos y llevaba poquito de la Biblia escrita, porque si usted la comienza a escribir a mano, eso se va demasiado. Y esta gente comenzó a comenzar a hacer muchas copias. De por sí acá tengo un dato que es muy interesante, más como informativo, pero es muy chévere, porque en esta época es donde primera vez la Biblia se tradujo al siriaco. Y tal vez dice, bueno, pues ¿eso qué es? Porque el siriaco, después se crean los manuscritos de una cosa que se llama el pechito, y de ahí se hace al árabe y a otros idiomas, y en el año 200 es cuando se hace a latín. Del latín es donde se hace la Biblia Vulgata, y de la Biblia Vulgata se hace la Biblia Occidental, y la Biblia Occidental es donde sale la Reina Valera, y la Reina Valera es la que usted y yo leemos. Es decir, todo viene de ahí, eso es una cosa así en cadena. Entonces, la Biblia en estos años es donde más se escribe la Biblia. Aunque tiene un ataque fuerte a Cábala, es donde se escribe en varios idiomas. O sea, deja de estar solamente, la Biblia está escrita en 3 idiomas, hebreo, griego koiné y arameo, pero arameo es muy poco. Y deja de leerse solamente en griego y comienza a leerse ya en árabe, en siriaco. Cuando usted va a África, África tiene los idiomas. Tiene Zulu, tiene africán. Y el africán es una mezcla de inglés, africano, con hasta algunas palabras. Por ejemplo, camioneta, se dice camioneta como se dice en español, se le dice a las camionetas. Entonces, tiene una mezcla de un montón de palabras y se construye, y es donde comienzan a traducir las Biblias a muchos lugares. Hasta lo que hoy es en día, que hay más de 2000 y algo de dialectos donde se ha traducido la Biblia. Eso le quería decir algo que me olvidó decirle a la iglesia de Esmirna. Vamos entonces rápidamente a la iglesia de Pérgamo. Vamos rápido a la iglesia de Pérgamo. En estos minutos que nos quedan, vamos a ir al capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Y vamos a leer. Y vamos acá con todo esto. Es que me queda pequeño acá esto. La iglesia de Pérgamo se le conoce como la iglesia acomodada. La iglesia de Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida, y a la iglesia de Pérgamo se le conoce como una iglesia que se acomodó. Esta iglesia ¿de dónde data? Del año 300. Perdón que aquí se me confundí con esta. Ok, acá está. Esta va del año 312 aproximadamente al año 606 aproximadamente después de Cristo. Son otros 300 años de esta iglesia, que representa esta iglesia. Vamos a leer el pasaje y ya miramos. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Miren la pantalla para que tengan idea de lo que vamos a leer. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Cómo se reveló en la de Éfeso?
El que tiene las 7 estrellas y los 7 candeleros. ¿Cómo se revela en la iglesia de Esmirna? El que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Y ahora acá se revela el que tiene la espada aguda de doble filo. Acuérdese que todo lo que él se revela es por la necesidad que tiene la iglesia. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Esto siempre me llamó la atención, este pasaje bíblico. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual o la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino ¿quién? Aquel que lo recibe. Miremos algo rapidito histórico de Pérgamo. Pérgamo fue la capital de Asia en el primer siglo. Esta ciudad fue la que fue la capital de Asia en el primer siglo y fue conocida porque era una ciudad entregada a la idolatría, a la adoración de los ídolos griegos. Ya le dije ahorita en la otra enseñanza que los griegos se inventaron un montón de ídolos. Y dentro de ellos tiene una variedad, y esta ciudad que fue la capital fue como un epicentro, y ya lo vamos a entender, un epicentro de la adoración pagana como pocos. Por eso se le conoce a esta iglesia como la iglesia del periodo del año 312 al 606. Ya vamos a decirle por qué. Entonces, principalmente en esta iglesia, en la iglesia de Pérgamo, se adoraban dos deidades. Una que posiblemente usted ha escuchado, que es Dios Baco. ¿Nunca ha escuchado de Baco? Acá en Neiva hubo Baco. Sí. Y fue muy famoso. Algunos hombres, espero que ninguno de acá lo haya conocido, porque Baco es el dios de la juerga. La palabra juerga no es una palabra nueva, es una palabra antigua. La palabra juerga tiene que ver con todas las desviaciones y todo lo que tiene que ver con los deleites y los placeres mundanos. Entonces, la principal deidad en Pérgamo era el dios Baco, y el otro, que es el dios de la sanidad, que se le conocía a Asclepios. Asclepios se le conoció como el dios de la sanidad. Y en este lugar se adoraba a este tipo de deidades. Y aquí hay algo bien interesante que dice el pasaje bíblico, que dice este pasaje bíblico, y vamos a leer otra vez desde el versículo 2. Voy a avanzar un poquito porque de pronto nos demoramos y ya veo que el tiempo no me da, entonces voy a entrar de una vez. Dice: yo conozco tus obras, y donde moras es donde está el trono de Satanás. Vamos a detenernos un poquito ahí. Y si mira más adelante dice donde Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde ¿qué? Mora Satanás. Entonces dice él que Pérgamo, ¿quién está hablando? Jesús, por medio del Espíritu Santo, está diciendo que Pérgamo es donde Satanás puso el trono. Entonces es bien interesante. Porque hay una cosa que usted tiene que saber del diablo, la cual no vinimos a estudiar el diablo acá, pero tenemos que saber porque estamos estudiando el pasaje. Ya leímos que en la iglesia de Esmirna aparece el diablo ya. ¿Cómo? Generando la persecución. Vemos que la persecución que está detrás de la iglesia es Satanás. Y vemos en este pasaje, en la iglesia acomodada, estamos viendo que Satanás tuvo un lugar donde implantó su trono.
Todas las personas que han estudiado estos temas del mundo espiritual identifican que el primer lugar donde estuvo el trono de Satanás, y yo personalmente pienso que va a ser el final donde lo va a poner, es en Babilonia, por un hombre que se llama Nimrod y su mamá Semiramis. Ellos fueron los artesanos de toda la idolatría, porque ellos le enseñan en Génesis capítulo 10 a los seres humanos a independizarse de Dios y crear una torre. Eso amerita todo un estudio, porque uno piensa en una torre pronto tal vez como una construcción, pero no es así como usted lo está pensando. Lo que ellos están construyendo es un lugar donde, según las creencias de ellos, un lugar alto donde Satanás pueda aterrizar. Porque Satanás siempre ha buscado los lugares altos, por eso hay una batalla. Cuando estos días que hablé de los valles, si yo quisiera puedo predicar ahorita de los montes, porque en los montes se generan las batallas. Por eso el monte Carmelo, monte Oret, monte Moriat, monte de los Olivos, ahí es donde se generan las mayores batallas espirituales, porque según la creencia hay una cosa que se llaman portales. Y por ejemplo hay un lugar en Estados Unidos muy conocido que se llama el Monte Sangrado, donde el Vaticano ha querido comprar ese terreno y lo tienen y está ahí. Ellos han peleado por ese terreno, donde ponen su gran telescopio que lo han puesto, pero ellos quieren todo el terreno. Pero ha sido una guerra, porque eso fue por muchos años de los indios americanos, de muchas décadas. Y alguien se preocupó algún día y dijo, bueno, ¿por qué la Iglesia Católica siempre le ha interesado ese lugar? ¿Cuál es la razón? Y cuando van y miran y estudian, y esto lo documenta una persona seria, que él un día va y habla con uno de estos indios, y le hace una entrevista, y él le cuenta su historia, porque ese es un lugar donde la gente va, tiene partes arqueológicas, donde la gente va a conocerlo, y ellos hacen un paseo. Entonces, porque hay unas figuras hechas a mano de muchísimos años. Entonces le hacen unas preguntas y él responde, y después que apagan la cámara, y él dice, este hombre le pregunta y le dice, ¿usted algún día ha escuchado si de este lugar han salido gigantes? Y el indio se queda mirando y le dice, yo le cuento la historia, pero no me grabe. Entonces ellos dicen que sus antepasados han contado historias que de ese lugar han salido gigantes y han entrado, porque se conoce como un portal de los que hay en la tierra. Se dice que en la tierra hay varios portales donde entran y salen demonios. Pero no vamos a irnos, porque no vamos a ir para otro lado, pero solamente quiero para que usted tenga entendido de que esto no es tan nuevo. Entonces, Satanás, como es un ángel, fue un ángel y ahora es un demonio, Satanás no puede estar en todos los lugares. Por eso cuando uno dice, me está atacando Satanás, realmente lo que está diciendo es, me está atacando un espíritu que trabaja con Satanás. Porque Satanás no lo puede atacar directamente a uno, porque no lo puede hacer, pero su gobierno lo hace a través de demonios. Pero nosotros decimos eso. Pero lo que sí puede hacer Satanás, que no se le fue quitado, es que puede viajar de un lugar al otro lado en segundos. Porque son espíritus, y eso fue lo que le quedó a él de su investidura natural, como Dios los creó a los ángeles, que pueden viajar de un lugar al otro lugar en segundos, pero no puede estar en todos los lugares. Entonces Nimrod es el que comienza a provocar la idolatría. Los primeros orígenes de la Biblia, cuando vamos a leer, Nimrod es el primero. Obviamente el primero que comenzó a crear una religión se llama Caín. Caín es el que comienza a crear, el primera persona que comienza a crear una religión, pero la primera persona que la Biblia muestra claramente que comienza a levantar idolatría a otro nivel es Nimrod, con su esposa, con su mamá, porque él fue supuestamente concebido por un dios. Entonces lo que él está creando es una cúspide. Él inspira a los seres humanos para que se independicen de Dios, porque ahí va a ser un lugar donde Satanás va a construir su trono para gobernar. Acuérdense lo que dice Isaías capítulo 14, que él siempre quiso construir un trono al lado de Dios. Entonces Nimrod lo que quiere hacerle aquí en la tierra es motivar a los seres humanos para que construyan otro trono, porque hasta ese momento hay una sola lengua, hay un solo Dios y todo esto. Desde ahí es donde se esparce todo sobre la tierra. Entonces, para entender todo el tema de la idolatría, entonces comienza con Babilonia, que es lo que se llama en ese tiempo Mesopotamia. Entonces, si usted se da cuenta, Babilonia tiene un hilo conductor en la Biblia, porque después aparece más adelante otra vez con Nabucodonosor, que son los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos hoy en día? Irak, Irán y todo este pedazo de ahí. Ahí es donde es Babilonia.
Es la Babilonia de hoy, geográficamente. Pero Satanás, la historia nos ha mostrado que Satanás ha corrido su trono en varios lugares. Y en este momento en la Biblia, en esta historia, ¿lo corrió a dónde? A Pérgamo. ¿Por qué lo corre a Pérgamo? Es que cuando usted lee esto, yo cuando lo leía yo decía, ¿será interpretativo o será literal? Pero los estudiosos entienden que fue literal por varias razones. Pero especialmente porque de todas las 7 iglesias, este lugar, Pérgamo, es el lugar donde hay más idolatría. Porque Satanás sabe y está por construirle una nueva trampa a la iglesia. Ya no pudo con la persecución. Ha matado cristianos. ¿Y qué le pasó para los matados? La iglesia está más fuerte. ¿No se ha dado cuenta? La iglesia está fuertísima, está creciendo, sigue el evangelio llevándolo. Por eso le conté toda la historia. La Biblia la están haciendo ya en otros idiomas, siriaco, árabe, todo este tipo de cosas comienzan a traducirla. Entonces, ¿qué es Satanás? No pudo y ahora lanza su segundo ataque. El más, yo creo que para mí el más feroz que matar a los cristianos es el que viene. De aquí a lo que viene se vuelven más interesantes las iglesias, pero más peligrosas y más tristes, porque posiblemente ahí nos metemos nosotros también. Entonces dice acá, yo conozco tus obras y donde tú moras, donde tú vives, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has ¿qué? Negado mi fe. Quiere decir que ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás? Hacer que la gente negara su fe. Entonces ya va a entender por qué habla de la doctrina de Balaam. Porque Balaam lo contrataron ¿para qué? Para maldecir a los judíos. Pero no pudo. Entonces, ¿qué termina haciendo? Cada vez que lo iba a maldecir, ¿qué hacía? Los bendecía. Pero ya vamos a Tico y va a entender por qué. Porque uno comienza a entender. Yo cuando estudio estas cosas me fascina. Por eso esas cosas las disfruto más que ver un partido de fútbol. Porque dice acá donde mora Satanás. Satanás lo que ha levantado acá es una pequeña Babilonia, donde metió a 2 demonios claves: Baco, juerga, todo lo que sea desorden, todo lo que sea inmoralidad, todo lo que sea lo que lleve a la gente a desordenarse, y le mete el Dios de la sanidad, porque la gente se estaba enfermando, se está muriendo. Entonces, ¿qué quiere la gente? Que lo sanen, sanarse. Y mete en este lugar este tipo de cosas y ahora tiene ahí su trono. Lo puso ahí. Yo estoy convencido que el trono de Satanás sigue en estos lugares. Lo que está una parte de Asia, con una parte del Medio Oriente y con un pedazo de Europa. Yo sigo creyendo que ahí está el bastión de Satanás. Que en Latinoamérica, en Norteamérica y en otros lugares lo que tenemos son príncipes gobernantes haciendo su influencia. Pero donde está Satanás sigue siendo estos lugares y terminará ahí. ¿Por qué sabemos que terminará ahí? Porque la Biblia dice que ha caído la gran ramera, la que prostituye las naciones, la Babilonia. Porque Babilonia de los caldeos fue la que prostituyó al mundo con los ídolos. Entonces, ¿qué le espera a la iglesia? La iglesia está creciendo, la iglesia sigue avanzando. Los emperadores están ahí con todos sus césares dándole a la iglesia. La iglesia que sigue avanzando, mueren unos, pero están listos para morir otro montón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que aparece un hombre que se llama Constantino, que ustedes ya han escuchado un poquito de eso. Yo a veces hablo de esto y me da miedo porque ustedes saben más que yo de esto, porque hay gente que se ha estudiado esto de verdad, yo no tanto. Y aparece un hombre que se llama Constantino. Y Constantino es el hombre que sigue después de Diocleciano, que es el hombre que metió a la iglesia por 10 años de persecución, que es el anterior que le tocó a la otra iglesia. ¿De qué? ¿Cuál es la otra anterior iglesia? Esmirna. Es que al final como que es difícil distinguirlas, pero ahí las vamos a distinguir. Esmirna, Éfeso, Esmirna, y ahora que estamos en Pérgamo. Entonces aparece un hombre Constantino, que es el que sigue después de Diocleciano, y este es un César. Y este César tiene un día una revelación. Esto ha habido lo que usted quiera de posiciones, desde los cristianos y los no cristianos, de posiciones de qué piensan acerca de lo que pasó con Constantino. Yo creo personalmente que sí fue de verdad. Yo creo que sí fue genuino. Lo que pasa es que, como la conversión de todos nosotros, le faltó.
Esa es mi posición personal. Yo creo que le faltó. Pero yo creo que sí fue verdad. Algunos dicen que no, que simplemente fue para hacerse loco y ver. Entonces, de decir, no pudimos con los cristianos, entonces Satanás. Pero detrás de eso sí hubo una bomba. Porque Satanás ya se dio cuenta que no puede con los cristianos, ya no puede pararlos. Entonces Constantino tiene una visión de la famosa cruz encendida y todo este tipo de cosas que ustedes ya pueden ir a buscarlos, que están en nuestra clase de historia. Y en ese lugar, cuando él tiene eso, entiende de que para él logra entender de que Dios se le ha revelado y que le dice que la religión oficial definitivamente es el cristianismo. Entonces él comete un error y es obligar a que todo mundo sea cristiano. Entonces ahora voltea toda la cosa, es decir, para la persecución y la persecución se calma y la iglesia tiene un respiro. Muy profundo porque ya no hay más persecución, porque el que mate a un cristiano es ya meterse con la religión oficial. Porque la religión oficial ahorita él la dice que se llama los cristianismos. Entonces él comienza a decir, con el Cristo en la mano vamos a seguir gobernando el mundo de la mano del Cristo. Entonces ahí se mezcla un montón de cosas y por eso muchos historiadores seculares no creen en Dios y odian a la Iglesia Católica y de paso a nosotros también, porque dice que de ahí comienzan a sentarse las bases de la persecución a otra gente que no era ni cristiana, ni católica, ni nada. Yo voy a tener que diferenciar porque en la historia no se diferencia. Católico, cuando está hablando de católico, está hablando de católico romano. Y cuando hable de cristiano, está hablando de nosotros. Porque en la historia, cristianos es católico también. Entonces, pero yo lo voy a diferenciar así para no ponerme a enredar ni nada de esas cosas. Entonces, o enredarlo a usted. Así que el Estado ahora es el que está al mando de la fe. Entonces, ¿qué le hace el Estado? Le facilita las cosas a la iglesia para que la iglesia siga predicando. Pero parece que es una bomba. ¿Y por qué es una bomba? Porque a partir de ahí comienza una etapa oscura para la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana se relaja. Pues ya no tiene que orar como oraba antes. Ya no tiene que ayunar como ayunaba antes. Ya comienza a perder esa intensidad que tenía por la Biblia como la tenía antes. ¿Por qué? Porque ya no tiene encima el soldado que lo está persiguiendo para matarlo, o ya no van a ir a la arena del circo romano ni nada de estas cosas. Y ahí comienza toda una era donde se comienza a apagar. De las cosas que se le deben a Constantino, dicen los historiadores, es haber mandado a hacer 50 Biblias muy fieles. Se le deben mucho a él. En este tiempo, el año 300, es donde hay una confusión y donde se hace una asamblea en un lugar que se llama Nicao, donde se reúnen los líderes principales de la iglesia cristiana, de nosotros, a debatir y a mirar qué libro sí y qué libro no. Porque hay muchos libros que son extrabíblicos. Por ejemplo, se dice que Felipe escribió un evangelio. Se dice que Judas, por eso el famoso Dan Brown, que crea que el evangelio de Judas, pero lo que no sabe Dan Brown, aunque él mismo lo aclara y se dejó que todo el mundo se peleara, cristiano, católico, y él riéndose, ganando millones, porque él al final escribió, es una novela. Pero la gente creyó que era de verdad. Y él mismo dijo después, no, es que yo escribí una novela. Si usted quiere creerlo es cosa suya. Porque Judas en los tiempos bíblicos era el nombre más conocido, como si ponerle Juan. Acá hay como 10 Juanes en la iglesia. Entonces era un nombre muy conocido ponerle Judas a los niños. Hoy en día no le pondríamos Judas, pero por el Judas de la Biblia. Entonces, como era tan conocido, habían muchos Judas, no Judas Iscariote, el que escribe el evangelio, sino otros Judas. Pero esos libros los dejaron como libros verdaderos algunos, pero no los dejaron como inspirados por Dios. Y se cierra cuáles son los libros y se decide que son 66. Por si usted lee el libro de Judas, hablando de Judas, habla de un libro de Enoc. Pero el libro de Enoc no aparece, pero los judíos sí leen el libro de Enoc. Yo lo he leído y hablan acerca de unas cosas que escribió Enoc. Enoc fue uno de los que habló más de la segunda venida de Cristo y de los tiempos finales.
pero no es un libro que se considera dentro del canon sagrado, que son los 66 libros de la Biblia. Así que este hombre manda a hacer 50 copias, acá las tengo, las Sagradas Escrituras, que se usarán en la iglesia y que son manuscritos, son los manuscritos más antiguos que existen de la Biblia completa. Acuérdense que cuando Pedro y Juan tienen la Biblia, ¿qué? El Antiguo Testamento. Pero los creyentes del primer siglo no tienen Apocalipsis escrito. Ellos lo leen ¿cómo? Por hojas, por pergaminos, por cartas. Ahora lo que hace esta gente es unir todo y se escribe. Ya después, la primera Biblia oficial impresa es en Alemania, pero él sí hace 50 Biblias completas en pergaminos. A eso se le ve a Constantino. Y de otra manera, que parece que algunos dicen, sí, algunos dicen, él se convirtió, otros dicen, no, no se convirtió, no se convirtió. Pero que se haya convertido o no se ha convertido, eso yo no lo sé. Pero que sí, de una manera pienso que el enemigo sí usó algo en él, sí lo usó. Porque a partir de ahí, dicen todos los historiadores que la iglesia cristiana perdió dos cosas: fuego y pasión por el evangelismo. Ya lo perdió. O sea, ya no fue la misma iglesia que antes, ya la iglesia se apaga y comienza una nueva cosa. Entonces, volvamos otra vez al texto sagrado, donde dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde es el trono de Satanás, pero tienes mi nombre, que no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, voy diciéndolo a Antipas porque ya se me va alcanzando el tiempo. Antipas es alguien que parece que es un creyente de estos tiempos. Y es un creyente muy clave y donde fue sacrificado. Pero esta es una iglesia donde está, dicen los que saben, que esta iglesia no fue grande, era una iglesia pequeñita. O sea, cuando hablamos de la iglesia literal, Pérgamo era una iglesia pequeña. Y yo pienso, no sé qué será abrir una iglesia en la ciudad donde vive Satanás. Piensen eso. ¿Qué será abrir una iglesia donde usted sabe que vive Satanás? Dicen, yo tengo varias cositas que he ido recolectando, por eso las quería grabar algún día, porque eso me pongo a escribir todo y nunca, así sea para escucharme yo mismo más adelante. Dicen que algunas personas cuentan que cuando entraban al lugar, a Pérgamo, se sentía en el ambiente la oscuridad. Se sentía que era un lugar fuerte. El domingo, por casualidad, estábamos buscando almuerzos y a veces es difícil encontrar. Y yo dije, un restaurante solo, no había ni una persona sentada. Y yo dije, yo quiero comer rápido. Y mis hijos, todos comenzaron, no, que no sé qué. Yo digo, no, yo quiero comer rápido, acá está solo. Y yo pregunté solamente, ¿qué hay? ¿Y cómo? ¿Cuánto cuesta? Y entré. Cuando entramos, en un lugar demoníaco. Y todos me quedaron mirando y yo, no nos vamos. No, vamos a comer acá. Ya vamos a entrar. Yo decía, con razón no hay ninguno acá sentado. Le dije, no, es que con estos dibujos espanta a todo el mundo. Pues estaba dibujado en toda la pared el ojo de Dios, todo este tipo de cosas, un montón de cosas, jeroglíficos, imágenes, fichas, todas esas cosas, porque parece que en la noche es un bar. Y yo sentía la presión mientras comía, la verdad, sentí una presión espiritual fuerte. Y ellos decían, no, vamos a bendecirle en el nombre de Jesús y nos la vamos a comer. Porque yo sé que ellos están equivocados, no son malos, son equivocados. Pero que se respire el ambiente, se respira el ambiente. Todo el tiempo comimos y nunca nadie llegó ni a preguntar. Solamente nosotros somos los únicos que entramos allá. Pero dije, no hay problema, Dios nos trajo acá por una cosa de luz. Porque todos salían a vernos. Yo decía, pero la que cocinaba salió y miraba, y entraba, otra salió, volvió. Y el pelado que atendía era, mírenos hacia la mesa. Yo digo, ¿qué estarán viendo? Pero me doy cuenta de que hay que creer, y yo digo, esta gente lo que hizo fue creerle a Dios. Entonces yo pienso, si eso, y yo he estado en otros lugares donde la atmósfera es muy fuerte, donde realmente, le soy sincero, usted siente un poquito de miedo. Yo sí he estado en lugares donde el lugar se practica brujería y satanismo, donde sí he sentido un poquito de temor, porque siento que es como más fuerte lo que hay afuera que lo que yo tengo de Dios. Me ha pasado ya eso.
Donde digo, esto es tan fuerte que pareciera que se me quiere meter. Eso me pasó en un lugar donde estuve. Y uno dice, entonces cuando yo leo este texto, yo digo, donde mora Satanás, no estamos hablando de que había una viejita que fumaba el cigarrillo al frente, no estamos hablando de una señora que lee la mano, no estamos hablando de un loco que tiene una camisa negra con las mechas largas y que fuma marihuana y posiblemente invoca al diablo. Estamos hablando de donde vive el diablo. Ser cristiano, por eso Jesús, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. ¿Se da cuenta que a todo el mundo le dice yo conozco tus obras? ¿Por qué no le dice yo conozco lo que tú eres? ¿Por qué le habla siempre de las obras? Porque la fe se expresa por acciones. Si usted dice usted tiene fe pero no tiene obras, su fe es muerta, dice la Biblia. Toda fe tiene que expresarse por acciones. Y esta gente está parada, tiene la iglesia el letrero abierto y el Satanás tiene el de él también y no se ha ido. ¿No le parece impresionante? Hablando de la iglesia literal, que usted dice estamos cantando unos salmitos acá, pero tenemos al diablo al otro lado también con su iglesia. ¿Cómo lo tenían? ¿El diablo era el pastor? No. Lo que pasa es que comienza a levantar al dios Baco, entonces la gente va a adorar estos lugares. ¿Cómo adoran al dios Baco? Pues una de las cosas de la adoración es con sexo. Entonces ya se va a mirar qué es lo que viene. Entonces dice, Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces el Señor le está reconociendo a esta iglesia. ¿Qué le reconoce a esta iglesia? Hermanos, ustedes siguen parados en medio de tener al diablo y yo sé que el diablo está ahí. Es que yo leo y yo me sorprendo. Realmente es sorprendente. Yo conocí un misionero y me va a desviar un poquito, pero es que esas historias son impresionantes. Un misionero que él contaba su historia, cómo le dijeron en la tribu cuando llega a evangelizar y él comienza a compartir el evangelio y le dicen que él tiene un día para irse o si no lo van a matar. Y él pensaba que lo iban a matar con flechas, es decir, ellos matan a brujería. Y ellos tienen una manera de hacerlo, es con unos espejos. Y abren los espejos y atrás de los espejos sueltan un espíritu y le roban el alma. Esa es su teoría, pero como Satanás se vale de la estupidez de uno y la ignorancia, ellos lo creen fielmente y Satanás hace su obra. Y a este hombre, él dijo, tiene que irse. Le dijeron unas personas buenas, usted lo van a matar, usted aquí no va a durar. Y toda la noche el hombre que le tocaba, literalmente pararse alrededor del cuarto a orar. Y cura con la sangre de Cristo, porque todas las noches llegaban príncipes demoníacos a entrar al cuarto a matarlo. Y Dios le dijo, no te muevas. Tú viniste a hacer un trabajo y aquí va a estar. Conclusión, lentamente cuando la gente comenzó a convertirse porque vio que no lo podían matar. Y decían, este tipo, ¿qué tiene que no lo podemos matar? Los demonios vienen y no lo pueden hacer nada. Y es ahí donde uno piensa en estas personas, ¿no? ¿Cómo se pararon en la fe? Y ya Satanás les mandó un aviso, maté a Antipas y estoy por matarlo a ustedes, pero no se mueven. Entonces el Señor dice, yo reconozco sus obras. Pero acá viene otra cosa. Entonces, es decir, lo que nos muestra, y ya hablando acerca de los periodos de la iglesia, lo que estamos mostrando es que esta iglesia fue fuerte en medio de la oscuridad, pero, y acá viene lo que pasa, pero, y los pero lo cambia todo, tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo dos cosas, le dice el Señor. ¿Cuáles son las dos cosas que tienes contra ti? ¿Cuál es? Retienes la doctrina de quién? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a mirar primero este caso. ¿Qué significa la palabra Pérgamo en griego? Matrimonio elevado. La palabra literal de Pérgamo en griego es matrimonio o elevación. Téngalo ahí porque va a ser clave. Entonces, ¿por qué representa este periodo al año 300, al año 600? Ya vamos al segundo punto. La doctrina de Balaam es, Balac lo busca, que es un moabita, lo busca para que venga a maldecir al pueblo de Israel, porque Israel viene en contra de ellos y le tienen miedo, entonces quiere que lo maldigan.
Entonces Balán va y le dice, pero yo no puedo ir porque ese pueblo es bendecido. Pero ¿qué le hizo Balac? Le mostró dinero y Balán dijo, bueno, lo voy a pensar. Apenas le ofrecieron dinero. Le ofrecen dinero y él va, y usted ya sabe la historia, que la burra no le anda y que le sale hablando, y que cuando él abre la boca termina bendiciendo a Israel. Entonces Balán le dice, pero yo lo contra usted para maldecirlo y usted los bendice. Entonces al final Balán dice una cosa que todos que es clave entender: lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre. Le digo, hermano, es que yo no lo puedo maldecir, ellos son un pueblo bendecido de Dios, pero tiene que haber algo. Y apenas le muestran más plata, Balán vuelve y cede otra vez, porque Balán es una mezcla de alguien que teme a Dios pero es corrupto, que se deja por el dinero mover de sus convicciones. Porque ha habido, de por sí a mí me causó mucha confusión por años cuando yo leía a Balán, porque yo lo leo y parece tan de Dios. Léalo en Números, está en Números, y el tipo habla de Dios y de Dios, pero en el Nuevo Testamento se reconoce con nombre de Dios, se reconoce con un hombre que sí tiene fe en Dios, pero el amor al dinero lo corrompió. Entonces, ponle el código que dice, retiene la doctrina de Balán. Le voy a decir por qué. Al final Balac le dice, ¿se puede hacer algo? Y el tipo quería callado, y le muestran más dinero y dijo, bueno, le voy a decir qué se puede hacer. Yo no lo puedo maldecir, pero preséntele mujeres a esos hombres y verá que las mujeres lo van a vencer. Entonces, ¿qué hace Balac? Cambia la estrategia y le manda mujeres. Y se va de mujeres y verá que mujeres sí lo pueden vencer. Entonces lo que hacen es matrimonios entre los judíos y este pueblo pagano, y comienzan a caer en inmoralidades sexuales. Y comienzan a sacrificar. Estos hombres creían en Dios, pero se casan con mujeres paganas, entonces estas mujeres paganas les enseñaron a adorar los sacrificados a los ídolos. Estamos hablando, así fue que venció Balac al pueblo de Israel en el desierto, hasta que se encendió la ira de Dios y utiliza a un hombre que se llama Finex, que es el nieto de Aarón, y el tipo se enciende en la ira y comienzan a matar a uno por uno. Dice la Biblia que mató a algunos teniendo hasta relaciones sexuales. Hasta que no mató al último, no se aplacó la ira de Dios ese día. Un juicio de Dios por haber hecho esta alianza satánica. Entonces, cuando acá dice, para poder entender este pasaje tenemos que estudiar eso, porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. ¿A dónde los tiene? En la iglesia. Tienes ahí a los que retienen la doctrina. Quiere decir que ya no era solamente algo, sino se volvió una doctrina. Entonces, ¿por qué le dije lo de Baco? ¿Por qué le digo lo del ¿Por qué le digo lo de la palabra Pérgamo? Porque aquí comienza una cosa en la iglesia cristiana que es: la iglesia Pérgamo, que significa matrimonio, se casa con la idolatría de Pérgamo y comienza a mezclar la adoración a Baco con la adoración a Dios. Y comienza a meterse en la iglesia cristiana la inmoralidad sexual, pero sobre todo la prostitución espiritual. Entonces ya después de 300 años que la iglesia ha sido fiel, se ha apartado de los ídolos, vuelve a comenzar. Satanás trae una vieja estrategia que le ha gustado toda la vida, y es traer ¿qué? Ídolos a nuestro presente. La gente le gustaría creer que este es el rostro de Jesús. Si yo le digo a la gente que esto yo lo vi en una visión y así lo dibujé, porque lo dibujé de acuerdo a la visión que tuve, y que si quieres lo vendo, voy a vender muchos cuadros de estos, porque le digo que así yo lo vi en mi visión. Porque la gente quiere algo, ver para creer. Entonces Satanás le mete subliminalmente hacia un matrimonio y queda un pequeñito remanente que está fiel, pero Satanás dice, yo no le voy a aparecer, les voy a asustar con el trincho. Lo que voy a hacer es que les voy a meter un matrimonio entre la fe de Dios con la idolatría. Entonces ellos necesitan sanidad, van a tener que consultar al Dios. Y comienza a metérseles, y por eso dice, tengo contra ti que practicas, ya no es
no es un tema cultural, sino es un tema ¿qué? Doctrinal. Dice, tú practicas la doctrina. Algunos de ustedes practican esa doctrina, dice él. Decir, ya la fe por primera vez se comenzó ¿a qué? A mezclar. Existen los matrimonios puros de la fe, pero ya aquí ya comienzan a haber matrimonios mezclados. Creemos en Baco, creemos en Dios. Porque Satanás comienza a generar toda esa influencia literal, pero también comienza a aparecer en la historia de la iglesia. ¿Qué es? Constantino aparece diciendo que tiene una cruz, una revelación. Entonces, ¿qué hacen por primera vez? Por primera vez, Constantino dice que el arma de batalla va a ser la cruz. ¿De dónde toman la cruz? De la T de los caldeos. Los caldeos adoraban la T. Por eso usted va a ver en algunas músicas, algunos cantantes de música pesada que ellos tienen una T. Porque esta T viene del pasado de los caldeos. ¿Qué son los caldeos? Los babilonios. Entonces él comienza a traer de afuera símbolos para adentro. Yo no estoy en contra y de por sí no tengo ningún problema poner una cruz, pero no como la creen ellos, porque mi entendimiento de la cruz es diferente, pero prefiero no ponerla. Porque para ellos fue transformar la T, era subirle un palito más y subir la cruz, pero era transformar un símbolo pagano, volverlo cristiano. Pero no fue porque Dios les reveló eso. Hasta ahí no había cruces. ¿Qué había? Otro símbolo y especialmente el pescado. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Estoy muy enredado. Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Dios. ¿Cómo? Cometiendo sacrificado a los ídolos y cometiendo ¿qué? Fornicación. Y también viene la segunda doctrina, el segundo pero del Señor, que tiene. Tienes a los que retienen ¿a quién? ¿La doctrina de qué? De los nicolaitas. ¿Qué dice? La que yo, ¿a dónde aparece la doctrina de nicolaitas? En el libro de Éfeso, acuérdense. Y más adelante vuelve a aparecer. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Existen varias posiciones, pero la principal es la jerarquización de la iglesia. Es cuando aparece que la iglesia se jerarquiza, es decir, comienzan a haber rangos y posiciones que antes no existían. Antes, obviamente, siempre ha habido líderes, pastores, obispos, pero nunca había como esa jerarquía piramidal. Entonces, ¿usted sabe qué está haciendo todo esto? Preparando la antesala ¿para qué? Para que por primera vez comience a aparecer lo que no había aparecido. Ya no con guerra, no con persecuciones, sino Satanás manda una bomba y aparezca la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, si usted es juicioso y va a estudiar de 300 para atrás, no hay historia de la Iglesia Católica. Porque del 300 para acá no existía Iglesia Católica. Por eso, de una manera ignorante, dicen que el primer papa de ellos fue Pedro. Pues tiene muchos vacíos por esa doctrina, aunque ellos dicen que porque él puso el piedra angular, todo tipo de cosas, pero del año 300 para atrás no existe nada. Para si quiere saber que ahí empieza el paganismo, le voy a decir algunas cosas que sucedieron en 300 años, y la próxima le voy a decir otras más, si lo quiere anotar. En el año 300 aparece por primera vez la oración a los muertos, que nunca antes se había hecho. Nunca antes había esto. ¿Y esto dónde viene? Esto no es de la iglesia romana. Esto es de otra religión que viene y le mete, y la iglesia comienza a orarle a los muertos. En el año 300 la cruz se convierte en su símbolo, como les decía ahorita. En el año 375 la adoración a los santos y a los ángeles comienza a aparecer. Nunca se va a adorar a un ángel. Entonces, ¿qué hicieron? La cara que usted conoce de Pedro, de Pablo en las iglesias católicas, ¿de dónde las tomaron? Son las caras de unos ídolos que tenían ellos antes. No es la cara original de Pedro y de Juan ni nada de esas cosas. Comienza la adoración a los santos y comienza la adoración a los ángeles. En el año 394, por primera vez, se hace una misa. En el año 431 se comienza a adorar a María por primera vez. En el año 500, los sacerdotes comienzan a vestirse de manera diferente de los laicos. Ahí es la doctrina de los nicolaitas. Porque se comienza una cosa que se llama laicos, entonces comienza a haber una separación. Los laicos de ustedes, por decir así, y yo soy
Entonces yo voy a vestir diferente porque voy a diferenciarme de ustedes. Porque usted tiene que aprender a respetarme, usted tiene que aprender esto, y ahí comienza todo un proceso para llevar, cuando estudiemos a Tiatira, que lo vamos a estudiar en 8 días, a llevar hasta su pico más alto. Todavía no hay papas, no hay nada de esas cosas, pero comienzan a ver primero el sacerdocio comienza a convertirse. Entonces comienza una mezcla, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, y una serie de cosas a interpretarse, pero de manera equivocada y errónea, porque hay un matrimonio entre ¿qué? Lo espiritual. Si usted va a la iglesia católica, nombran a Dios, todo es como parecido, pero si va al fondo, está prostituido. Con todo el respeto por gente que acá y que va a ver ese video posiblemente, pero si usted lo va a ver, está prostituido. Porque hasta este momento ningún bebé se bautizaba. ¿Cuándo comienza el bautismo de los bebés? Más adelantico, ya le voy a decir, en el año 526 empieza la extrema unción. En el año 593 se introduce la doctrina del purgatorio, que los muertos quedan ¿a dónde? En el purgatorio. ¿Y los niños dónde quedan? Más adelante, esas doctrinas más adelante en el limbo. Entonces el purgatorio, ¿por qué aparece? Por lo primero. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que aparece? La oración a los muertos. Para sacarlo de los muertos, tiene que estar en el purgatorio. Y para hacerle el favor, usted me lo tiene que pagar. Y usted no lo puede hacer porque usted es laico. Yo lo puedo hacer porque yo soy el sacerdote. Si usted lo ora, el muerto se queda ahí, pero si yo lo oro, yo se lo saco, porque yo soy el delegado de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué hace el laico? Que lo haga el sacerdote. Entonces la iglesia comienza a prostituirse porque la iglesia vive como quiere, y supuestamente los consagrados son ¿quiénes? El sacerdocio. Entonces hay una separación que hasta el día de hoy tiene influencia en la iglesia cristiana y en el catolicismo. Catolicismo, la gente vive todos los 7 días como quiere. La gran mayoría, no digo que todos, porque hay católicos muy fieles, muy buenos, pero la gran mayoría vive como quiere, pero el fin de semana se arrepiente. Porque eso, ¿de dónde viene? Desde el año 300 después de Cristo. Comienza toda esta historia. ¿Qué más sigue? En el año 600 aparece el servicio de la adoración. Por primera vez se comienza a leer en latín. Yo decía, ¿pero por qué leen en latín? Cuando comienzo a estudiar es precisamente para eso, para que la gente no entienda. Es como si yo me pudiera dar toda esta escuela en inglés o en lenguas y todo el tiempo usted tratando de, ¿qué es lo que está diciendo y no entiende nada? O tal vez entenderá muy pocas cosas. ¿Es por qué? Porque estoy tratando de más bien todo lo contrario, hacerme entender lo más que pueda. Porque la idea de ellos, ¿qué era? Hacer el pueblo ignorante para hacerse fuerte de ellos. El principio de Dios, ¿qué es? Hacernos nosotros débiles para que ustedes sean fuertes. Para todo lo contrario, sacarlo de ahí donde están y no dejarlo ahí. Y en el año 600 también se dirige la oración a María. Si usted ve la iglesia católica, se va a encontrar una cosa en los lugares grandes. María está en el centro y Jesús está a la izquierda. Hasta el día de hoy las iglesias grandes tienen eso. ¿Por qué eso? Porque ellos lo que hacen es transformar el paganismo con la reina de los cielos. Que algunos ya han leído eso, ya saben de eso de la reina de los cielos, que terminó siendo María. La reina de los cielos la reina de los cielos empieza con la mamá de Ninroch, después con Astartet, con Acera, reina de los cielos, Afrodita, Venus, hasta terminar en la Virgen María. Es la misma. ¿Y qué es lo que quiso la mamá de Nimrod? Yo lidero y tú lideras al lado mío. ¿Qué muestra María? María no tiene problema, el problema es la fe se prostituyó, es decir, yo lidero con mi hijo al lado. No es decir, mi hijo lidera conmigo al lado. Solo ahí hay un mensaje escondido y cifrado. Lo que pasa es que uno va entendiendo eso ¿cómo? Con el paso de los años. Yo como no fui católico me da lo mismo, no conocía ni la Virgen. Pero cuando comencé por estudio a entender esto, yo dije, wow, por algo ese templo que tienen los mexicanos de la Virgen del Guadalupe, va y mire cómo es esa vaina. Usted mire todos los detalles de esa Virgen y eso tiene, todo lo que tiene esa Virgen tiene símbolos. Y todos son símbolos caldeos, babilónicos, que lo que hicieron fue ¿qué? Elevarlos a una posición de sagradas cuando eran paganas. ¿Quién lo elevó a todo ese nivel?
sin querer Constantino, porque oficializó la religión y la iglesia entró en una pasividad y comenzó lentamente a hacer un matrimonio de adoptar cosas paganas. Cuando de cuenta, nace la iglesia cristiana, la iglesia católica, pero tengan en cuenta una cosa que no quiero perder de vista, es siempre en toda la historia del cristianismo ha habido un remanente, siempre, que ha permanecido fiel, no ha desmayado, ha sido honesto, ha sido puro, ha sido para Dios realmente como es, siempre. Eso me ha impactado mucho, siempre está ahí. Y dice, tienes la doctrina de los nicolaitas, la que yo ¿qué? ¿Qué dice la Biblia ahí? Yo la aborrezco. ¿Qué significa la palabra aborrecer? La odio. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Jerarquizar la iglesia, la división entre los laicos y el liderazgo de la iglesia. Porque Dios sabía que eso iba a ser el problema más grande. Y sigue siendo el problema hasta el día de hoy. Es difícil convencer a la iglesia de que ustedes son reyes y sacerdotes. Es muy difícil convencer. Y vivirlo así. Sacerdotes porque ministran y reyes porque gobiernan. Porque esa bomba nos la metió Satanás y mire, llevamos 1000 y pico de años y no la hemos podido sacar de encima. ¿Dónde empezó? En este matrimonio. Entonces la iglesia de Pérgamo, ¿cómo termina? Entonces acá le dice, versículo 16, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No dice contra ti, quiere decir contra ellos, ¿contra quiénes? Los que practican la doctrina nicolaíta y los que practican la doctrina de Balaam. Por eso a esta iglesia Jesucristo, ¿cómo se le revela? El que tiene la espada de doble filo en la boca. ¿Cómo puede colocarse en orden una iglesia así? Solo con la palabra. Obviamente y la obra del Espíritu Santo, pero sin palabra no la pone en orden. Porque para poder desenredar toda esta maraña, ¿qué necesitamos tener? La revelación de la palabra. Porque el Señor va a destruir con el espíritu de su boca, con su palabra. Es decir, el juicio va a ser justo, porque Jesús no va a castigar a la humanidad por deseos, por sentimientos o pasiones, sino basado en lo que Él ya estableció en su palabra. Es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, y después le dice a esta iglesia, le manda a arrepentirse, le manda a dejar esos caminos, le manda a dejar todo este tipo de cosas. Y después le dice, al que tiene oídos, ¿qué dice ahí? Por favor, lea. ¿Qué dice después? Arriba. Ahí va a ser clave lo que es, con esto vamos a terminar porque el tiempo se me está yendo. Ahí va a ser muy claro lo que vamos a mirar, porque en el año 325 apareció un tipo que se llama Arrio, y este tipo fue, cuando aparece un nombre en la historia, de cualquier historia que sea, de un país, de lo que sea, es para bien o para mal, pero juega un papel. Y este Arrio, como suena, jugó un papel determinante porque él introduce una batalla y una pelea y monta todos unos seguidores, y es esto. Él cree que Jesús es poderoso, pero no es divino. Y se crea toda una doctrina. Esa doctrina tiene repercusión hasta el día de hoy, porque eso es lo que creen los testigos de Jehová, si usted no sabía. Que Jesús es el que es, pero no es igual a Jehová. Entonces Arrio levanta esto, y eso tiene que ver con la Iglesia Católica, porque lo que le está diciendo es, sin querer, comienza a influenciar porque hay un divorcio, hay unas ideas distorsionadas. Entonces este tipo forma una revuelta muy grande, y ahí es donde viene lo que le decía el famoso, la asamblea de Nicao, Nicea, en Nicea, donde se reúnen para poder aclarar esto y decir, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por esto y por esto y esto, pero Jesús es Dios. Entonces la iglesia se divide, una en la cual sí cree 100% como nosotros que Jesús es el Hijo de Dios, porque tenemos las escrituras, esa evidencia, pero hay un grupo pequeño que dice, Él es, pero no es igual al Padre. Él es, pero no es igual al Padre. Entonces ahí comienza, en estos periodos lanzan todas las bombas que hasta el día de hoy tenemos bases sentadas en eso. Los testigos de Jehová, los mormones, parte de un sector de la iglesia cristiana tiene todas esas bases.
la Iglesia Católica porque lo que está diciendo es María tiene más poder que Jesús. En la Iglesia Católica, ¿qué tiene más poder? María. Porque María es la madre de Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto. Y yo no quiero atacar a la Iglesia Católica porque no he sido católico. Y nunca he predicado, casi, yo no tengo memoria que yo haya dedicado un servicio a hablar de la Iglesia Católica. Nunca. Pero tenemos que estudiar la historia. Esto es la historia. La historia lo que nos quiso meter con esto fue que ellos también montan a María. Y María es la madre de Dios porque Jesús no tiene todo el poder de María. Y hasta el día de hoy tiene esas bases puestas. ¿No visto en Colombia existe un movimiento fuertísimo y sobre todo que liderado por muchas actrices y personas de poder que son marianos? Y ellos dan la vida por María, pero no la van a dar por Jesús. Entonces si se da cuenta hasta el día de hoy cómo tiene efecto. Esta señora Malgadina Castro, que es una de las líderes, la ex reina italiana y otros más, es un montón de gente que son marianas de otro nivel, donde arrastran un montón de personas, donde se reúnen, hacen grupos, en cadenas, un montón de cosas marianas, pero nunca hablan a Jesús, nunca lo nombran. Y yo no las juzgo, pero sí se da cuenta cómo en las bombas que ha metido Satanás hasta el día de hoy tenemos su efecto. Y eso entró ahí. Estamos hablando de 300 años después de Cristo, y hasta el día de hoy, en el año 2021, estamos hablando de lo que pasó. Por eso es tan importante poder conocer ¿qué? La historia. Porque si no la historia está por volver a repetir. Acá dice así: el que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu de la iglesia, al que venciere le daré de comer del maná escondido. Entonces lo primero que le dice esta iglesia es al que venza. Esta es una de las iglesias que más tiene final que las otras. La otra es cortico, pero esta tiene un final largo. Le dice primero al que venza. Ya le dije que la palabra vencer es la palabra que se utiliza para los tenis Nike. Es la misma palabra, lo que pasa es que en griego se escribe nikao. Y es vencer, conquistar. Entonces dice, al que conquiste, al que logre ganar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Le daré el maná escondido. Es decir, a esta iglesia le está diciendo, tiene que pelear. Y acá viene el mensaje también para nosotros. Es decir, yo pensé un tiempo que yo solamente recibir a Cristo, existe la eterna polémica, se pierde o no se pierde la salvación. No voy a entrar en esa polémica. Pero lo que yo entiendo es, si usted descuida su fe, se apaga. Eso es lo que yo he entendido. Usted descuida su fe, usted cuando da cuenta está apagado. Y por eso acá le dice, al que venza. Y para vencer, ¿qué hay que hacer? Tiene que pelear. Tiene que pelear. Dentro de todos estos estudios que estos días me encontré una historia tan bonita de una niña que viene, la llevan en cautiverio, una niña de África, y algún día una persona la está atacando a su vida y atacándola por su fe. Ya la llevan en cautiverio, y le llevan en cautiverio por esta razón, porque le dijeron en el norte de África, ¿Mahoma o Jesús? Defínase. Y ella no daba respuesta por días. Entonces, algún día cuando la encuentran, le preguntan acerca de esto, y ella dice, es que yo tengo la cruz marcada en mi cuerpo, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Entonces ella pensaban que ella estaba citando el pasaje de Pablo, hasta que quita la camisa y tiene en la espalda una cruz. Y él le dice, cuéntanos su historia. Dice, mi historia es que me decían todos los días, Mahoma o Jesús, Mahoma, Jesús. Y como yo no respondía, me iban haciendo con un puñal me hicieron la cruz en la espalda. Hasta que el día que dije, Cristo, y lo que era pequeño me hicieron una cruz grande. Y es la cruz que llevo tatuada en la espalda. Por eso llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. El día que me decidí por Cristo. Y ella dicen, ¿qué la llevó a tener esa actitud? Esto que estamos leyendo. Al que venciere. Porque es hasta el final. Es hasta el final. De las cosas que a mí me da terror es pensar que he pasado tantos años y al final terminé donde no debo terminar. Yo le digo, Señor, ayúdame. Quiero llegar hasta el final. Es hasta el final. ¿Cuántos años nos faltan? No sé. Pero es hasta el final de nuestros días. Porque acá dice, al que venciere, le daré de comer del maná escondido.
Dice la tradición judía que el maná lo escondió Jeremías y un ángel se llevó el maná al cielo. Eso es una tradición, obviamente, pero no sabemos si es verdad porque son de esas historias que cuentan los judíos y la creen como ellos. Y acá dice que en el cielo, al que venza, el Señor le dará de un maná escondido. ¿Qué representa el maná? Piense un momento, ¿qué representa el maná de acuerdo a lo que usted sabe? ¿Qué representa? Cuando Jesús habló en Juan que él era el maná espiritual, que se enviaba, dice, cuando él alimentó y que la gente estaba buscándolo por pan, y ustedes me buscan por pan, pero yo les doy el maná y todo tipo de cosas. Entonces, el maná está hablando acerca de alimento. ¿Por qué el maná se le da cuando muera? Porque ahí uno comienza a pensar, la vida eterna. Pero también aquí lo que le está diciendo esta iglesia, al que venza ¿qué? Este periodo de oscuridad. Quiere decir que si el maná es el sustento, es el alimento, la manera de sostenernos en medio de toda la oscuridad es seguir comiendo el maná. Si no lo comemos, porque acuerda que el maná nosotros no lo podemos fabricar, el maná venía ¿de dónde? Del cielo. Y se acuérdese que el Señor le dijo que el maná no lo podían recoger todo en una semana, sino todos los días tenían que recogerlo, exceptuando el sábado, el viernes que tenían que recoger para viernes y sábado. De resto, todos los días tenían que ser recoger. Nos está hablando acerca de que para poder pasar esta gran prueba, si nosotros nos levantamos en la batalla, Él nos va a sostener día a día para poder salir vencedores de todo esto. Es la promesa de Dios. Y viene la segunda promesa que le da y es esta. ¿Y le daré qué? Una piedrecita ¿qué? ¿Qué dice? Blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente ¿qué? El que lo recibe. Sobre la piedrecita blanca también se han tejido muchas cosas, pero yo creo que la posición más sabia, la más clara, la más, por el contexto que vimos hablando, estamos hablando de una iglesia que se ha prostituido, que ha mezclado, pero de esta iglesia, de este periodo salió un remanente, porque si no la iglesia cristiana no hubiera seguido. Siempre un remanente fiel. Y el Señor a ellos, ¿cómo los sostuvo? Con el maná. Pero además, dice, les daré, ¿qué significa la piedrecita blanca? Pues la blanca siempre habla acerca de la justicia de Dios. Pero los judíos, y acá entra un poco, la cultura de estos tiempos, para absolver a un condenado, le botaban una piedrita blanca. Entonces, cuando un juez da un dictamen sobre una persona, si era absuelta o no era absuelta, lo que ponía era una piedrita blanca. Y cuando ponía una piedrita blanca, sabía que la persona había sido absuelta de todas sus culpas. Y en esa absolución salía el nombre de la persona para que la persona supiera que había salido libre de toda condenación y toda culpa. Lo que está diciendo acá el Señor entonces es que para salir libres de un momento oscuro tan difícil como yo creo que se aproxima sobre la tierra, va a ser sostenernos con el maná todos los días y tener la esperanza que llegará un día donde Dios nos va a librar de todo esto, como el juez que dice, estás suelto. Cuando nos aproximemos más para allá, aquí para mí comienza un poquito el tiempo, promesas del tiempo final, o me da a entender el pensamiento del tiempo final del Señor, y es, yo tengo la percepción y tengo la confianza, no sé si me voy a equivocar, pero es una confianza, que yo sí creo que el Señor no nos va a dejar ver todo lo difícil que va a venir. Creo que en algún momento el Señor nos va a absolver y nos va a levantar. Pero mientras tanto nos toca alimentarnos del maná. Y en esa piedrita blanca hay un nombre escondido que nadie conoce. Yo sí creo, lo dije en una predicación en estos días, por otros pasajes bíblicos y que yo creo que Dios a uno le tiene un nombre. Y yo la manera como sé que Dios me está hablando, es cuando usa un nombre que yo solamente conozco, porque el diablo no lo conoce. El diablo conoce mi nombre Edison, pero no conoce el otro que me ha dicho en secreto. Porque Dios tiene para usted un nombre diferente al que le puso a sus papás.
porque muchos de sus papás no se tomaron años para orar, para ponerle el nombre, y aunque le hayan puesto ese nombre, Dios tiene tal vez otra perspectiva acerca de su nombre, porque tiene que ver con su identidad. Es decir, que en el cielo, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Hay una nueva identidad para todos en Cristo. Así que terminemos esta mañana. Hay mucho más, pero el tiempo se nos va y quedamos listos para la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es la más larga de todas, porque es la iglesia donde vamos a experimentar el año 600 hasta el año 1000 y algo. Y es la época más oscura de la tierra. Se le conoce como el oscurantismo, donde no solamente fue el oscurantismo religioso, sino se le época así porque se atrasó la humanidad. Se atrasó los inventos, el arte, todo se atrasó. Y es bien interesante que está relacionado con ¿qué? Cuando la Biblia la apagaron. La Biblia se apagó y se apagó todo lo demás. Y es bien interesante que esta es la era donde más hay inventos, donde más ha avanzado la tecnología, pero es la era donde más tenemos entendimiento de la Biblia como nunca antes la hemos tenido. Da a entender que donde hay más luz, progresa más la humanidad. Y con esto no estoy diciendo que todos los que hacen movimientos son cristianos, estoy diciendo es que pareciera que Dios, por beneficio de la humanidad y por amor, donde ha habido luz para la humanidad también. Así que démosle gracias al Señor. Padre, te agradecemos esta mañana por este tiempo que tú nos regalas de poder compartir, de poder meditar, de poder reflexionar en tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra es lo que nosotros estamos necesitando, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Quiero que usted, antes de terminar este tiempo, irnos, nos quedan unos minutos, quisiera que usted, por favor, hable con Dios. Hable con Dios. ¿Qué piensa hoy que Dios le ha hablado a usted en estas dos cartas? A estas dos iglesias, perdón. Piense qué le ha hablado Dios a usted ya personal, acerca de su fe, acerca de su relación con Él, acerca de lo que usted hace, acerca de su familia, acerca de tantas cosas. Quiero que usted medite y piense. En el nombre de Jesús, Padre. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Esto es mi deseo esta mañana, Señor, al leer estas cartas, Señor. Quiero honrarte a ti, Señor, con todas mis fuerzas, te alabo. Mi adoración eres tú. Señor, esta mañana gracias por este meditar, Dios. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Me arrepiento de todo aquello, Señor. He practicado, Señor. Mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Señor, esta mañana queremos rendir nuestras vidas, Dios. Estos cristianos de la primera época me desafían, Señor, a hacer tu obra apasionadamente, Señor.
Te adoro a ti. Señor, te rendimos nuestras vidas, te rendimos nuestros corazones, te rendimos nuestro ser. Danos esta mañana del maná espiritual, Señor. Queremos comer de ese maná. Queremos ser fortalecidos en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las dificultades, Señor. Eres tú. Hoy te rindo mi ser. Dígalo. Te doy mi corazón. Yo vivo, Señor. Yo vivo para ti. Mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Gracias, Señor, esta mañana te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a levantarnos con un espíritu fiel, con un espíritu puro, Señor. Señor, queremos divorciarnos de todas las prácticas que en el camino hemos ido, Señor, con las cuales nos hemos ido casando, Señor. Prácticas que son malas, que tú aborreces, cosas oscuras. Perdónanos, Dios, porque ahora hemos adorado otra clase de ídolos. Nos hemos enfrascado en otras cosas, Dios. Le hemos dado el lugar de importancia, Señor. Pero Satanás siempre ha usado la idolatría como un medio para apartarnos de ti, Señor. Y hemos caído en la misma trampa, Señor, desde los inicios hasta ahora, sembrando idolatría en nosotros, adorando el cuerpo, adorando el dinero, adorando el placer, adorando el trabajo, la posición. Perdónanos por toda clase de adoración maligna. Perdónanos, Dios, porque cada vez que estamos en crisis, en problemas, no te buscamos a ti, sino que buscamos nuestros ídolos para poder saciar nuestros problemas, nuestras necesidades, Dios. Pero queremos divorciarnos de toda idolatría, Señor. Queremos romper con todo pacto demoníaco en el nombre de Jesús. Posiblemente usted tenga que renunciar a la influencia nicolaíta en su vida, porque tal vez usted es una persona que siente que la obra de Dios es para otros, pero no para usted. Por eso usted no sirve, por eso usted no pone su vida, por eso usted no ha ejercido su sacerdocio, usted no ha ejercido como rey acá en la tierra, no ha gobernado como Dios quiere que usted gobierne, porque usted sin querer ha abrazado la doctrina nicolaíta. Usted se siente un laico, alguien que se sienta ahí simplemente a escuchar, pero no ha sido activo en su fe. Sin querer usted está permeado por la doctrina nicolaíta. Jerarquizó la fe. Y tal vez usted ha dicho, bueno, que los pastores oren y nos traigan la voz de Dios, pero usted no busca a Dios para escucharle a Él. Creo que es un buen momento para traer arrepentimiento. Esa es la palabra que el Señor le dice a esta iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que Sion sea una iglesia que se divorcie de lo oculto, de lo pagano, de toda forma de idolatría, Señor, de toda forma de paganismo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias porque confío en ti, confío en tu divina providencia. En el nombre de Cristo Jesús esta mañana, Dios, y te doy gracias, Señor.